Bueno, allí, Karen, estamos allí viendo pantalla, ¿cierto, Karen? Sí, profe. Listo, listo, gracias allí, pendientes. Continuamos allí. Estamos acá con trabajo final, listo. Para el tren, estamos por acá en la estación del tren de Cajicá. Listo, estación del tren, listo, ya estamos definiendo acá todos los fotomontajes, los planos, listo, continuamos. Vamos con otro manual, Daniel Ramírez, veamos allí. Unos manuales requerían de especificaciones más técnicas, eso dependía también del contexto, del lugar que seleccionaron. Este es uno de ellos. Entonces allí, veamos acá para una estación de bomberos. Vemos intuición, misión, visión, objetivos. Vamos acá con los planos del lugar. Vemos acá, pues como el tema de arquitectos, pues tema de medidas, de planos, de planimetría. Nosotros también vamos a analizar el tema de las medidas, pero ya les explico cómo lo vamos a incorporar. Vemos acá cómo incorporó en secciones, alzados, cortes en secciones. ¿Qué significa esas vistas frontales, pero en corte o rebanada, que se llama en arquitectura, que permite una visión interna de la estructura? Vemos acá un corte, también con las señales que incorporó. Continuamos allí. También este corte a escala 1:100, cómo incorporó esas señales que seleccionó. Y vemos acá los fotomontajes. Veamos allí cómo incorporó las señales vistas en clase, todas las normativas. Vemos acá cómo las incorporó. Planos de ruta. La CNTC, vemos acá cómo las planteó y que previamente ya observamos cómo las incorporó. Las preventivas, las informativas. Listo, Karen, una captura de pantalla acá también a esta imagen de las distancias adecuadas para implementar temas señaléticos. Ya, profe. Listo, gracias, Karen. Continuemos allí. Extintores, vemos allá. La norma técnica colombiana 1910, que es el tema de los extintores. Vemos acá cómo incorporó, cómo la tipografía usada también la definió allí. El código cromático, los colores usados en señalética, que también ya vamos a tomar capturas de pantalla. Ya ahorita tomamos una captura de pantalla a una cartilla de señalización que tengo preparado allí para explicar ahorita, ¿listo? Pendientes allí, vamos ahora con otro manual. Vamos aquí vamos a ver si encontramos otro manual así acorde para realizar nuestros manuales. Entonces, si nos damos cuenta, Karen, tienen una relación muy cercana, el tema de la arquitectura, pues, señalética para arquitectura y para diseño gráfico o comunicación publicitaria. Prácticamente se manejan los mismos temas, los mismos parámetros para la construcción de manuales señaléticos. Vemos acá este manual también interesante. Esto fue para un hotel
que carecía también de señales. Introducción, misión, visión, objetivos. Vemos acá el plano de evacuación del lugar. Se ciñó por las normas internacionales ISO 7010 y las 1461. Entonces allí, Karen, también una captura de pantalla a esta imagen. Ya, profe. Listo, Karen, gracias. Gracias. Entonces allí, estas son las que más vamos a usar, estas normas NTC 1461 e ISO 7010, pero con un paréntesis que cuando estemos allí en presencialidad, les voy a llevar también un listado de demás normas que se manejan en señalética. ¿Listo? Estas normas son importantes también que las conozca cualquier persona que va a hacer una intervención o va a diseñar un programa señalético, llámese arquitecto, diseñador publicitario, gráfico. Hay otras normativas que pueden servir o pueden ser usadas, ¿no? Que ya yo les voy a presentar ese listado en presencialidad y vamos a ver algunas imágenes de forma breve allí, apoyados allí en el equipo que tenemos en el salón, por internet y demás. Vamos a hacer un breve análisis de las otras normas que tenemos pendientes por ver para ya quedar al día con todo este tema normativo. ¿Listo? Continuamos allí, señales aquí, miremos, observemos los fotomontajes, lo interesante que realizó, cómo las incorporó en contexto real. Esto es de verdad. Allí en el sitio sí las incorporó. Vemos acá los fotomontajes, cómo cambió el lugar. Incorporó informativas, incorporó reguladoras, que son estas acá las de prevención. Incorporó prohibitivas. Las identificativas también las incorporó. Las obligatorias. Entonces allí, todo este tema muy importante, cómo hizo uso de las normas para incorporarlas. Listo, Karen, también captura de pantalla esta imagen. Permíteme, la ubico bien allí. Listo, Karen. Ya, Bueno, profe. listo. Listo, gracias, Karen. Continuamos allí. Otro manual también importante para observar para nuestros temas. Continuemos allí. Vamos a observar otro manual. Vamos a ver este tema. Este fue para unas piscinas. Aquí vemos entonces lo mismo que hemos manejado, tipos de señales usadas, planos, demás, pues que son convenientes para realizar trabajos señaléticos. No sé, Karen, si ya hay más luces o más opciones para diseño de tu manual. Mm,
Pues en sí todavía no, pero yo creo que ya empiezo a pensar y a trabajarle a ver qué se puede hacer, en qué lugar se puede hacer el manual. Muy bien, entonces ya hemos visto bastantes temas de variables, ¿cierto? ¿Qué opinas de lo que hemos visto hasta el momento? ¿Qué me puedes deducir de lo visto? No sé cómo es el tema señalético, complicado, cómo lo ves allí, fácil o de estudio, No, pues cómo. digamos, pues lo que pasa es que la ventaja es que casi los maestros tienen ya sus normas establecidas, entonces es uno seguir esas normas para poder ubicarlas dependiendo del lugar que uno escoja. Sí, claro, listo, ya hay unas normas, lo que tú mencionas, ya hay unas normativas y lo que sucede es el saber cómo incorporar y cómo seguir unas instrucciones para que los usuarios se sientan a gusto, se orienten de manera adecuada, para que orientar, guiar, ¿cierto? Esos son los fines u objetivos de la señalética, ¿no? De un manual. Entonces, lo que tú no, me cuentas, que ya hay unas normas, claro. ¿Cuál es la labor del diseñador? Es precisamente diseñar un manual acorde para el espacio, para sus necesidades y que sean lo más fácilmente comprendidas esas imágenes, esos códigos, esas, esos tipos de mensajes y cómo hacen parte esencial del lugar como tal, ¿sí? Cómo no es una cosa ajena al lugar, sino acompaña o se incorpora a la movilidad de ese lugar, a la interacción con los usuarios. Bueno, vamos acá al último manual para ampliar los horizontes o los caminos o rutas eh, eh, a seguir en cuanto a opciones de temas que se pueden, de espacios, lugares o servicios que se pueden hacer, de los cuales se puede hacer una cartilla o un manual señalético. Listo, vamos ahora, Karen, con un manual señalético. Ya observamos acá trabajos de estudiantes, tanto de diseño, comunicación gráfica como de arquitectura, que recordemos que complementan por el tema señalético. Es un trabajo interdisciplinar. Vamos acá ahora con salud, este manual de señalética. Aquí este tema es para imagen corporativa para un centro de salud. Índice, vamos acá, recordemos que ya les mencioné que algunos manuales son de 200, 300 páginas. Entonces, nosotros lo estamos haciendo de una manera resumida, pero muy concreta en cuanto a los pasos esenciales. Introducción, listo. Manejan acá. ¿Cuál es la idea, Karen? Que no evitemos el tema de copiar y pegar, ¿no? Entonces, con sus propias palabras, van a definir todo lo que van a adjuntar en su documento, ¿listo? Evitar copiar y pegar o buscar manuales y simplemente copiar imágenes y demás. Esa no es la idea, sino por esa razón les comento que la dimensión del manual de cada puntico es apenas de mínimo 5 líneas en cuanto a introducción, ¿listo? No se extiendan en la parte escrita, que sea muy breve, muy concreto allí lo que quieren escribir y comunicar. ¿Listo? No es como acá, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, hay 5 párrafos. Entonces allí, pues evitar ese tema de extendernos tanto en la escritura, en la extensión. Vemos acá los planos, ¿listo? Continuamos. Planos, ¿listo? Código cromático, nosotros también lo vamos a abordar. Planos, código cromático. Vemos acá especificaciones técnicas. Acá es el tema de
medidas, cómo van a ser ubicadas las señales, cómo va a ser el tema acá de las tipografías, las medidas. Vemos acá el logo que les comenté. Vemos acá los códigos de color, cómo van a ser manejados los letreros, las medidas, qué materiales van a usar. Vemos acá. Este es el tema que les comento, que pueden anexar en sus manuales algún ejemplo de alguna medida, pero me relacionan allí, pues, profe, esta imagen, según las necesidades que tengo en mi manual, se adapta a lo que yo quiero incorporar. Entonces allí pueden hacer referencia a alguna de las imágenes con el tema de medidas. ¿Listo? No sé, Karen, si me hago comprender allí. Sí, profe. ¿Listo? Entonces, tomémosle esta captura de pantalla a esta imagen también. Ya, profe. Listo, gracias, Karen. Entonces allí, estos son mensajes gráfico-lingüísticos. Recordemos que esto lo vamos a ver la semana entrante, que es el tema de una imagen, un pictograma, acompañada de texto. Esos son los mensajes gráfico-lingüísticos. Como íbamos comentando, prosiguiendo con nuestros temas de estudio de hoy, es incorporar en alguna hojita diapositiva de su manual, de su documento, un tema de medidas. Cómo van a ser las dimensiones de alguna señal. Solamente es una diapositiva que nos indique ese tema, nada más. ¿Listo? Vemos allí, pues, algunos ejemplos de esas medidas, cómo pueden hacer la referencia allí. Vemos acá estelas de directorios, que después yo les indico qué son, para qué se usan. Estos son las estelas de directorios, son las que poseen toda la información, que algunas veces están pegadas a la pared, adosadas, y nos informa de consultorios, niveles de pisos y demás. Esas son las famosas estelas de directorios. También a veces se ubican en los centros comerciales a las entradas, que aparecen todos los locales y demás. Eso es otro modo de estela de directorios. Estos son mensajes gráfico-lingüísticos. Están con las medidas, las dimensiones. Listo, más tema de medidas, estándar. Tipografía que van a usar. Las flechas direccionales que nosotros ya lo observamos en nuestro primer clase. Vemos acá, le damos brevemente. Las flechas son imprescindibles junto a la parte tipográfica o pictogramas. Escuchemos ahí claramente. En cualquier señal de tipo direccional. Según la inclinación de su eje, pueden presentarse en horizontal, vertical o en ángulo de 45 grados. Conforme a la dirección que indican, mostrarán 4 sentidos: derecha, izquierda, arriba y abajo. Se debe respetar el espacio entre las flechas y el texto para dar mayor claridad a la información, tal como se muestra en los siguientes ejemplos. Vemos allí. Recordemos que este tema nosotros ya lo vimos, el tema de las flechas direccionales, que pueden variar sus estilos también, sus grosores, sus dimensiones, con estilos más contemporáneos.
espaciado, vemos acá, importante. Los pictogramas, veamos acá su uso. ¿Qué pasa acá en el tema de pictogramas? Muchachos, acá en este tema de los pictogramas es cuando les comento lo siguiente. Como son diseñadores gráficos publicitarios, sí es necesario en sus manuales que me van a presentar por lo menos que diseñen 4 pictogramas, mínimo 4, con sus respectivas pautas modulares o retículas, y que los van a incorporar en sus señales informativas en su manual. ¿Listo? Pero en este tema de para señales informativas, también se pueden descargar de una página en la cual hay más de 3000 variables de una imagen. De manos hay 3000 diseños distintos o pictogramas distintos. Pero nosotros no vamos a recurrir a esa página. Yo simplemente se las voy a dar esa referencia ya al final del módulo, por si de pronto a futuro pueden necesitar ese banco de imágenes de pictogramas. Pero, como les comento, por el momento, en nuestro espacio académico, no haremos, no recurriremos a ese recurso, y más bien nos vamos a dedicar a diseñar nuestros propios pictogramas. Son 4 nada más en el programa que deseen, ¿no? Acá, estas imágenes son precisamente, según las investigaciones que yo he realizado, la teoría o la tesis más acertada que yo les puedo definir es que estos pictogramas de este manual que estamos viendo son referentes a esa página que les comento, que no es válido totalmente, ¿no? Vemos acá todas las variables de los pictogramas que usaron para este manual señalético. Allí, por ejemplo, en este pictograma de armas o depósito de cilindros, en la página que les comento hay más de 3000 variables solamente de este esquema, de este icono. Listo. Entonces continuamos, miren, observemos todas las variables que hay de pictogramas y hay muchos estilos. Como les comento, imagínense, muchachos, si les hablo de una imagen solamente con 3000 variables gráficas, pues veamos todas las opciones que hay para hacer pictogramas informativos, ¿no? Vemos acá más ejemplos de pictogramas. Estos son todos informativos. Vuelvo y reitero, nosotros crearemos 4 personalizados con los estilos que vamos a ver en clase. El que más les interese, hacen sus esquemas. Bueno, acá Karen también captura de pantalla a estas señales de seguridad que se ciñen a las 1470 norma técnica colombiana. Ya, profe. Listo, gracias allí Karen. Estas son las NTC 1461, recordemos, norma técnica colombiana, que tiene que ver con señales de provisión, advertencia, obligatorias, y vemos que tienen unos estándar de color, de forma y de pictograma, ¿no? Con colores de contraste, tanto de pictograma como con fondo, y también la forma geométrica, siempre se ciñen a estas
a estas formas que estamos observando. No pueden ser variadas como en las informativas. Siempre debe respetarse esa forma geométrica de las ISO 7010 y las 1461 aplicadas a Colombia, ¿no? Códigos cromáticos, y aquí vamos a observar todo el tema de fotomontajes, cómo se incorporan todo ese tipo de señales. Hay un tema también importante que es el tema de mobiliario urbano. ¿Qué sucede? Tanto arquitectos como diseñadores visuales eh, deben tener unas nociones de mobiliario urbano, porque es importante un diseño de bancas y demás. Hay unas especificidades para ese tema del mobiliario, que eso lo veremos en una clase también. Este es un mobiliario para hospitales, pero hay mobiliario urbano para parques y para diversos entornos. Nosotros lo vamos a abordar para el mobiliario urbano para entornos urbanos. Estándares gráficos, acá cómo diseñaron las pautas modulares para flechas. Acá vemos para todo el tema de los letreros, de las fachadas principales. Vemos acá cómo, qué materiales usaron, los colores, estándares gráficos aquí de las señales que se iban a usar, las señales colgantes. Sirve de indicador de ruta cercana hacia los módulos de atención, áreas internas o salidas. Vemos acá el mensaje gráfico lingüístico con el texto y la flecha que indica hacia dónde dirigirnos a ese lugar. Ubicación en los pasadizos principales donde existan dilemas de desplazamiento. Materiales, foam, MDF, forrado con vinil. Recordemos que el tema de materiales, acá en el manual que tenemos nosotros, no, perdón, es una hojita que yo les llevaría allí en presencialidad del tema de materiales usados en señalética. Vemos acá las área adosado, que son unas señales adosadas que van pegadas a la pared. Vemos acá más esquemas. Vemos acá los fotomontajes, cómo hicieron sus señales de bandera, que son perpendiculares al muro. Aquí también hay de bandera, acá en los baños. Acá en las normativas que vamos a continuar analizando nosotros en nuestro espacio académico, hay unas normas especiales para personas con discapacidad o accesibilidad. Esas normas las vamos a ver también. Todo este tema de mobiliario. Señales colgantes, acá en las oficinas. Adosado, entonces allí nosotros ya estamos definiendo en nuestro módulo qué son señales adosadas, cuáles son las colgantes. Ya estamos definiendo unos términos esenciales en señalética. Ya sabemos que es, cuando hablamos de mobiliario, sabemos que tiene que ver con todos los elementos que acompañan los entornos, ¿no? Bien sean urbanos o de servicios, que es ese mobiliario, ¿no?
Bueno, este es un manual, vemos, continuemos allí. Señalética orientativa, las que usan flechas, ¿no? Nosotros ya vimos eso la primera clase. ¿Cuáles son las señales de orientación que usan el recurso de las flechas direccionales? Todo este es material POP. Bueno, hasta el momento, ¿alguna pregunta, muchachos, para continuar viendo otros manuales vía web? Una página que les voy a recomendar para que indaguen más variables de diseño de manuales en cuanto a diagramación, cómo ubicar las tipografías, las imágenes. Ya vamos para allá, para esa página que pueden consultar para mucho más variables de manuales en cuanto a diseño y diagramación. No sé si hasta acá hay preguntas, cuéntenme, muchachos. No, profe, todo está claro. Bueno, Karen, gracias. David, cuéntanos. Preguntas hasta el momento. Listo, listo. Gracias allí, muchachos. Continuemos allí. Esto es una estela de identidad. Vemos acá. Ya después también les comento en qué consiste esa estelas de identidad. Listo. Entonces, vamos allí, pendientes a la página que les comento que contiene una serie de ejemplos de manuales señaléticos en cuanto a imágenes, diagramación o maquetación de un manual, en cuanto a propuestas de pictogramas. Ya vamos para allá. Bueno, acá hay uno para parques que de este manual precisamente, recordemos que también tenemos material de apoyo. Este manual lo vamos a analizar brevemente también, solamente para tocar uno de los puntos que aparece acá, con el diseño acá de los vallas, cómo es el diseño de una valla para un parque, qué condiciones tiene, según este manual de señalética del IDU, la normativa que dispone parques y escenarios, lineamientos de IDRD, pendientes allí, porque aquí hay cosas fundamentales de cómo definir esas vallas cuando se va a diseñar para un parque. Hay unos códigos establecidos. Vemos acá, por ejemplo, en este primero. Espérame, y lo ampliamos un poco. Título de la valla o fuente. Vemos allí, pues, la fuente tipográfica. Vemos acá, código del parque. Vemos acá los pictogramas. Y acompañados de mensajes gráfico-lingüísticos. Vemos acá en la parte inferior, tipo de parque, fuente y las dimensiones. Este tema después lo vamos a abordar con algún ejemplo que vamos a realizar allí, en clase presencial. Todo este tema de las vallas usadas en parques. De tal forma que cuando estemos en un entorno real, visitemos un lugar, un parque precisamente, diferenciemos qué es una valla y las características que posee ese diseño de la valla, de una valla. Vemos acá otro ejemplo de valla. Bueno, continuemos acá con el tema de los manuales. Listo, busquemos manual señalética.
Listo, voy a pasar acá el enlace al chat y Karen nos haces el favor allí, lo compartimos para que tengan la opción de consultar más opciones para que diseñen allí sus manuales. Listo, Karen, allí ya está el enlace para que nos hagas el favor. Karen, ¿estás por allí? Sí, profe, ya lo copié. Bueno, entonces, por favor, enviémoslo al grupo y allí miremos acá todo lo interesante, muchachos, de diferentes opciones de cómo presentar la información en un manual señalético. Vamos acá con este primero. Veamos acá lo interesante de esta página de manuales, todas las opciones de diagramación que podemos realizar nosotros. ¿Qué sucede? Nosotros ya vimos unos manuales acá de diseño, de publicidad y unos de arquitectura, ¿cierto? Algunos fueron muy recursivos en el tema de la arquitectura, de diagramar de una manera un poco novedosa. Y vemos acá cómo es importante el acompañamiento de un diseñador visual, gráfico, publicitario, para un diseño de manual, para presentar la información. Todo esto es muy fundamental que el apoyo de un diseñador gráfico o visual o publicitario, ¿no? Vemos acá cómo es importante ese acompañamiento interdisciplinar. Entonces ustedes, muchachos, como diseñadores, como comunicadores gráficos publicitarios, tienen más opciones o recursos visuales de comprensión de la imagen, de diagramación, para plantear una buena información de su manual, ¿no? Damos acá más opciones. Reseña histórica, esta parte puede ir en la introducción. Esto es lo mismo que misión, visión, es prácticamente lo mismo que vamos a hacer nosotros. Vemos acá que definieron las necesidades del entorno, tomaron sus fotos, un plano del lugar, tema de planos. Listo, aquí ya comenzaron a definir las señales. ¿Cuáles son las orientadoras? Recordemos que son las que usan el recurso de las flechas. Indicativos, las de servicios. Vemos acá. Bueno, hago la aclaración también, muchachos. En muchos de estos manuales, en algunos de ellos, carecen de algunos puntos que nosotros vamos a realizar. Entonces, por eso es muy importante el documento que tenemos acá anexado en el Classroom, ese documento guía que tenemos y pues los temas que vamos a ver en clase, que es de una manera mucho más completa, que no poseen algunos de los manuales acá vía web. Veamos acá los pictogramas con un estilo específico. Acá están con las retículas o pautas modulares. La tipografía. Los colores usados. Veamos acá los monolitos. Recordemos que en clase yo les comentaba, muchachos, en los monolitos puede ir, o en sí, en los monolitos o tótems, puede ir solamente la información con el pictograma, el mensaje gráfico, con la flecha y con el lugar, pero puede ir también acompañado de pictograma, letra y flecha, indicativo direccional. Vemos acá lo importante de las medidas estándar.
que debe aparecer en su manual alguna imagen que tenga el tema de medidas. Vamos acá a los fotomontajes. Bueno, vamos con otro manual, pendientes acá. Vamos con este de salud, bueno, ya lo vimos. Vamos con este parque urbano. Listo. Tabla de contenido, presentación. Elementos gráficos, forma. Veamos acá lo que yo les comentaba, muchachos, que en las señales informativas, perdón, las señales en las que van a diseñar propias pueden cambiar la forma, ¿no? Veamos acá esta opción, es formas irregulares. En las informativas pueden hacer ese tema de cambiar los perímetros. El marco contenedor llamado en diseño de señales. Vemos acá los pictogramas, retículas usadas. Veamos las señales direccionales, son las que usan flechas y las flechas ya estén incorporadas precisamente en el mismo marco contenedor, ya está el diseño de la flecha. Vamos acá, la tipografía a usar, código cromático, los planos con los diferentes usos y servicios. ¿Listo? Entonces allí, pues, a alguno le faltan algunos puntos que nosotros estamos tocando de forma muy minuciosa, ¿no? Estamos ahí con esa forma minuciosa de abordar el conocimiento de el diseño de un manual. Continuemos allí. Parque de las leyendas. Veamos acá, pues el diseño, la maquetación, cómo están organizando la información. Misión, visión, veamos lo mismo que estamos tocando nosotros. Público objetivo no es necesario que nosotros lo hagamos. Logotipo, si aplica, si lo incorporamos. Aquí lo interesante de este manual es que presenta el antes y el después de la intervención señalética. Vemos acá los mapas. La propuesta. Aquí incorpora tipografía, los pictogramas que realizaron propios. Y aquí un tema importante, muchachos, en estas imágenes, si se dan cuenta, como les comentaba en clases pasadas, el pictograma no necesariamente debe estar centrado, sino jugar con la ubicación o las formas en el espacio, en el marco contenedor. Vemos que acá están a sangre, ¿no? A sangría. Entonces es válido el diseño de pictogramas informativos con ese tema, ¿no? Vamos acá. El antes y el después. Veamos cómo mejoró esos lugares con las intervenciones de lo que plantean, ¿no? Vemos acá mapas, cómo cambió la propuesta con la nueva intervención señalética. Tema de medidas que les comenté ahorita. Incorporar alguna imagen con ello. Antes y después, vemos ahí con los tótems cómo quedó la ubicación de esos parques, de ese parque, ¿no? Antes y después, veamos cómo cambió la información. Miremos los tótems, como les comentaba en clase,
que no siempre son de manera rectangular, sino, veamos acá esos cortes, esas allí que no son totalmente en forma rectangular, sino hay unas curvilíneas allí, ¿no? Unas formas curvilíneas. Antes y después con los monolitos informativos. Antes. Y veamos las nuevas propuestas, cómo son de contemporáneas, cómo el color es protagonista, cómo las flechas, los pictogramas, cómo enriquecen el aspecto estético del lugar. Veamos las señales orientadoras, cómo son de importantes allí. Veamos acá, esto también lo veremos en clase. Miremos el antes de ese poste informativo, se denomina así, postes informativos. Y esos cositos que se ven allí, esas flechitas, o se llaman astas o aspas, o brazos también, ¿no? Se denominan brazos o aspas en estos postes informativos. Eso también lo veremos en clase con algunos ejemplos que vamos a realizar. Continuamos. Veamos cómo cambió esa imagen contrastada con ese fondo verde que vemos allí. Miremos la diferencia del antes y el después. Miremos el color de contraste con el fondo, la vegetación, cómo se pierde la señal. Vemos acá cómo cambió, cómo es de importante el color. Estas señales direccionales u orientadoras pueden cambiar también el color, ¿no? Miremos acá la riqueza cromática y no es unívoco el mensaje, es concreto, ¿no? Es directo el mensaje. Es unívoco, es decir, no permite doble lectura, sino es concreto la información que nos dan allí. Veamos acá el antes y el después con la nueva incorporación de las señales. Era visitado por gran cantidad de público y miremos que pues no habían señales concretas y vemos acá ya cómo cambió todo. Antes y después. Vemos acá el antes sin el monolito informativo y vemos acá el después. Bueno, vamos con otro manual. Vamos con Parque La Leyenda ya, listo. Vamos aquí con este de, si no estoy mal es para un colegio, miremos allí. Para Escuela de Artes Visuales. Tipos de señales, listo. Tipografía, código cromático. Grillas, recordemos que el diseño de pautas modulares o retículas también se le denomina grillas, que es el tema de medidas o proceso de diseño para una imagen o un pictograma, se le denomina así, ¿no? Estos son mensajes orientadoras, tiene mensaje gráfico lingüístico y el tema de la flecha que orienta, ¿no? Se llaman señales que orientadoras o direccionales. Acá bien lo define nuestro ejemplo, dice señales orientadoras. Miremos los planos.
cómo ubicó todas las señales, cómo hizo sus fotomontajes, adosadas, colgantes, de bandera, ubicó también. Veamos acá lo interesante de esos fotomontajes, cómo cambió todo allí, cómo cambia. Miremos acá en las aulas, con las señales que incorporó. Aula 9, no había ningún tipo de señal. Aula 5, vemos cómo diferenció todo. En la señalética exterior, ¿qué realizaron? Miremos este paneles informativos con su mapa correspondiente. Vemos lo interesante de ese manual. Continuemos con otro, ya para ir finalizando. Vamos aquí con este manual para un spa. Veamos a ver qué sucede acá. No lo había visto este manual. Indaguemos a ver qué pasa allí para este spa. Bueno, estas funcionan acá porque son informativas con un color propio según la imagen corporativa. Todas son informativas. Hay una estela de identidad allí. Veamos las prohibitivas aquí, se ciñeron por los colores normativos, ¿no? Veamos acá que si no cambiaron los códigos cromáticos ni la forma geométrica, eso es lo que yo les comento para sus manuales, pero sí cambiaron los pictogramas, es válido, eso sí es válido, miremos. Aquí respetaron los colores normativos en esas imágenes en específico, ¿no? Aquí hay una señal de bandera perpendicular al muro. Acá hay una estela de identidad que está pegada ya a la pared. Se llaman estelas de identidad. Listo, sí, está bien diseñado el manual. Faltan algunos punticos que nosotros vamos a desarrollar en el nuestro, ¿no? Listo. Bien, muchachos, ya para ir finalizando, entonces les comento allí pues lo que tenemos pendiente para nuestro diseño del manual señalético, ¿listo? Si hay preguntas, cuéntenme, muchachos, que hay que entregar que hay que entregar el día martes. Son los trabajos que hemos hecho en el transcurso de la semana, más las exposiciones, más la exposición que vimos, más el avance del manual, que lo pueden adjuntar, ya sabemos dónde, acá ya está lista la pestaña, acá en Classroom. Y ya sabemos que hay que entregar de ese manual, ¿listo? Introducción, perdón, hoja de presentación, introducción, misión, visión y objetivo. ¿Listo? Si hay preguntas, tranquilo, mañana también estoy atento allí si hay alguna duda del manual, profe, voy en esto, tengo esta duda, esta pregunta, y con mucho gusto pues allí vamos observando. ¿Listo? Vamos mirando a ver cómo les puedo ayudar a estructurar su manual. ¿Listo? Estamos entonces presentes allí Karen y Alejandro, ¿cierto? Sí, Karen, profe. Sí, García y profe. Alejandro. Listo, muchachos. Aquí corroboró su asistencia. Faltó Peña Vázquez Yesina. Listo, hoy viernes. Bueno, listo, ya rectificar asistencia. Muchachos, buena noche y les deseo buen fin de semana. ¿Listo, muchachos? Les deseo buen fin de semana. Chao, muchachos. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Chao, muchachos. Que tengan buen fin de semana. Gracias.